Buenos días. Hoy, dentro del ciclo tradicional de conferencias que organiza Sofina en colaboración con Sofi, pues tenemos un debutante, que es mi amigo José Clavijo. José Clavijo, que es socio de Sofina desde hace años, es un voraz coleccionista de enteros, y de ahí su problema. Y porque le pone tanto entusiasmo que al final, yo lo voy a explicar, porque la conferencia es un reflejo de sí mismo, qué hace con estos enteros y tantos enteros y con estas tipologías de circulación y tal. Entonces ha profundizado bastante en lo que es, llamaríamos historia postal de los enteros, por una parte, y en lo que es las variedades y formas de estudio de los enteros como tal. Yo lo que sé que esto va a conseguir lo que yo no he conseguido, y es que la gente se aficione a los enteros. Yo se lo agradezco mucho y bueno, es evidente que yo me gusta dejar las cosas muy claras desde el principio, y la cosa más importante que tiene José Clavijo es que es mi amigo. Señores, una nueva iniciativa de Sofina por la que vamos a hacer entrega a todos los conferenciantes de un microscopio filatélico. Y agradeciéndoles modestamente vuestra aportación a las conferencias. Así que te damos uno a ti y otro le damos también a José Manuel por la anterior conferencia, que todavía no los tenemos. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, no puede ser de otra manera, agradecerle a Raimundo el que me haya invitado a la conferencia y a vosotros por asistir y aguantarme un poquito. Y también quiero acabar a José Manuel, que ha ayudado mucho a que esto tenga pues, un poquito más de viabilidad, empezando por el nombre, porque ya el nombre ya me lo cambió, lo de la tarjeta oficial, ¿no? José Manuel me metió a mí en el tema de la filatelia hace 30 y tantos años, y después me metió en el tema de enteros postales pues un poquito después, con Hermógenes y tú me metisteis en esto. Pero claro, yo estaba muy liado y entonces lo que hacía era pues, comprar compulsivamente. Todavía sigo, menos compulsivamente, pero sigo. Salía un lote de enteros postales, los compraba, no los miraré. Me venía a la Plaza Mayor, pues los compraba también. Que es verdad que me había juntado ya con 3.000 enteros por lo menos. Tengo 2.000 y pico todavía. Y ahora me ha liado, me ha dicho, pues ya está bien de amontonar, tú lo que haces es amontonar. Tú lo que tienes que hacer es preparar una colección y exponer. Entonces, yo lo que quiero compartir con vosotros es decir, si queréis montar una colección, no guiaros como yo, sino seguir un procedimiento y no ver, qué bonito el entero este, comprarlo, porque es que después te juntas con 50 del mismo entero, que lo que tiene uno tiene no sé qué y otro tiene no sé cuánto, pero a ver qué hace, pues no puedes poner 50 enteros de los mismos. Entonces no tiene sentido, hay que ir eligiendo y entonces, en todo caso, o vender uno que ya tienes y comprar otro de otra clase, ¿vale? Entonces yo voy a compartir eso, lo que, los consejos que yo digo a la hora de coleccionar, qué es lo que se puede hacer y cómo lo haría yo si empezara de nuevo, ¿vale? Los enteros postales, como bien ha dicho José Manuel, es una parte más de la historia postal, y como tal, pues se pueden coleccionar los nuevos o circulados, por época, la república, las monarquías, el Estado español, o por área geográfica, que es también algo que cada gente en general pues colecciona. Pues, yo soy andaluz, pues me gusta mucho la historia postal de Andalucía, pues Andalucía, con Sevilla, que es una completamente con Sevilla. Circulaciones o usos no comunes, guerra civil, narcofilia. Los enteros postales, como lo veremos, pues tienen la ventaja de ser sobre y la carta junto y tener un soporte duro como para que los matasellos luzcan bastante mejor y ahora lo veremos. Y donde más, diría yo, más relevancia tiene una colección de enteros postales, para mí son los filatizados y las variedades. Obviamente, en enteros postales hay 90 tipos, quizás subtipos y eso, pero vamos, hay 90 emitidos. No es lo mismo, la misma amplitud que en 90 hasta 1940.
no es la misma amplitud que en los sellos, donde hay 1000 y pico. En el primer centenario son 1000 y pico, yo no recuerdo muy bien el IFIL, pero son 1000 y pico los números, con lo cual, y muchas más circulaciones, tiene más. Pero también en enteros postales te puedes encontrar con un problema que nos encontramos José Manuel y yo, es decir, que montar una colección de 8 cuadros, y en 8 cuadros pues te caben 200 y pico enteros de los sencillos o 100 y pico de los de ida y vuelta. Pues hay que empezar a seleccionar, cuando te juntas con 2000, pues hay que empezar a seleccionar. Y una de las posibles soluciones es priorizado y otra es variedades que creará polémica aquí, ¿no? ¿Cómo seguir la metodología? Y aquí me apoyo en el discurso de José Manuel, que es muy bien explicado cómo es la sistemática para el estudio de los enteros postales en concreto, ¿no? Y yo diría, para el análisis de la búsqueda de variedades, pues, ¿qué es lo que vemos de un entero? Que, por cierto, yo tengo enteros que lo he mirado 10 veces y a la 11 le encuentro algo. Y como decía antes Alejandro, claro, es que si tú amplías microscópicamente, ahora aprovechando esto, un entero que tiene, todo lo que tiene, y lo amplías a 200 veces, pues siempre tiene no sé qué, como ahora veremos, variedades que, bueno, son matices que se pueden considerar o no se pueden considerar variedades, cada uno lo considera. Pues entonces tenemos la cartulina, color, gramaje y filigrana. Filigrana nada más que yo sepa, hay en un no emitido que hay que es muy bonito, la verdad. Y en color y gramaje pues hay también sus diferencias de criterio, qué es variedad y qué no es variedad dentro del color y del gramaje. El gramaje, por cierto, no me lo he traído, hay uno que es muy así. Medidas de la tarjeta, de los textos impresos, que son muchísimos, del color de tinta, del sello, del fondo de la literación, de la composición, cómo están, como veremos, eso de momento. La fecha de circulación, orígenes de estilos, usos no comunes, canjeos complementarios, tasados, reclamados, certificados, método de transporte, en fin, que hay suficiente material y suficiente casuística como para poder montar 18.000 colecciones en enteros postales, a pesar de que son. Por ejemplo, algunos ejemplos. ¿Ya la apagamos? Yo no, ¿eh? Con esto no se apaga. Con esto no se apaga, ¿eh? Ya está. Por ejemplo, yo pongo aquí algunos que yo considero bonitos, que esto, como los hijos, yo no veo feo ningún entero de los que yo tengo. Yo lo siento, es que me lo he comprado porque me lo veo bonito, ¿no? Este, por ejemplo, es muy bonito, este está mandado a Kobe, en Japón. En Kobe le pegan un papelito, le escriben ahí una cosa que yo no sé, pues todavía no he tenido ningún amigo que me lo traduzca, y es reexpedido a Yokohama, una piedra muy bonita. Esto es los reexpedidos que decíamos antes. Otro reexpedido. Este ha ido circulado de Barcelona a Rusia, vuelto a llevar a mandar a Estados Unidos y reexpedido a Polonia también, ¿no? Un entero muy bonito para los que les gusten esta temática. Hay muchos, de reexpedidos. Este, por ejemplo, pues va a la lista de correos de Rabat. La lista de correos de Rabat, la T, porque sabe mucho de esto, ¿quién lo tasa? ¿En España o en Marruecos? En España. Pero si lo bajas no perderá ahora. Ahí, vale. Baja un poco más. Este entero, por ejemplo, pues va a la lista de correo de Rabat, que es muy curioso, y de allí lo remiten, porque está desconocido, a Melilla. Otro de tránsito, por ejemplo, este va a Curazao, con tránsito, de su matasello de tránsito de Nueva York. Este tránsito pues va de Jaén a la isla de Java, con tránsito por París. Es precioso también, todo lo que ha circulado, ¿no? Otra temática relacionada con el ferrocarril, pues es que son inmensos, hay muchísimos. Es el método, por ejemplo, pues, ambulantes, pues hay muchísimos. Yo pongo aquí un ambulante, y luego me parece que hay otro, es el ambulante de Extremadura. Pues hay gente que colecciona ambulantes, pues en enteros postales yo puedo hacer una colección de ambulantes perfectamente. Este, por ejemplo, también es curioso, aparte del ambulante mixto, por lo que está aquí, pues también está con pago de 5 céntimos de la tasa de lista, que es muy raro, ¿no? Y el ambulante mixto. Y además de la lista, de lista, circular.
Por ejemplo, el tema relacionado con el ferrocarril, pues estaceta, alcance, estación del norte, de Valladolid. Estación del norte también de MZA, estación de MZA de Barcelona. Estación de Gijón, que hay muchísimos. Además, tenemos una respuesta, esto ya entraremos. Si esto que hay aquí abajo, si esto, es esto lo que yo no entiendo, El rojo. el rojo, ¿eh? Si esto es una variedad o no es una variedad. Para mí, como decía José Manuel Toledo, como es mío, yo le llamo variedad. Pues está inclinada la A, ¿no? Sí, la A está inclinada, pero no sé si es por un defecto de impresión, porque no se ha impreso la parte derecha de la A o no. Bueno, toca la No, es un defecto de composición, porque estaba la A inclinada. Yo tengo 3 o 4, igual. Por ejemplo, usos no autorizados, pues adjuntando muestras, eso que parece una mancha es una tela. La gente va y dice, oye, mándame no sé cuántos metros de esto, lo adjunta al entero, y esto sí que es muy específico de enteros postales, porque en el sobre te la meten en el sobre y de luego no se conserva el papel y tal, pero aquí es que se conserva, pues él tiene bastantes más que yo, con la muestra, yo le tengo mucho cariño. Y que son especialmente raros porque estaban muy... Está prohibido, esto está prohibido, estaba prohibido, han circulado pero prohibido. Este, por ejemplo, está mandado de Berlín a Viena. Pues también lo que tengo que estudiar es si ese sello que tiene es el pago del franqueo que había entonces entre Alemania y Viena. Entonces sería usado como mero soporte. Eso no estaba prohibido, obviamente. Te pueden mandar un... Es la única alternativa. Es la última. ¿Cuántos son? ¿Seis tarifas? Sí. Esa es la tarifa, ¿no? Este, sin embargo, sí que es una circulación prohibida. Porque esto es un entero que podía circular de España, entre España y Gibraltar, y la vuelta, obviamente, la vuelta también de Gibraltar a España. Pues este va desde Gibraltar, va a San Sebastián. Sí, por eso. Si es la vuelta, sí. Pero por eso lo pasa. No, pero no, es que no ha sido la vuelta. Ha ido de Gibraltar, han cortado la vuelta de Gibraltar a San Sebastián, no han respondido a dónde ha salido. Pero bueno, Eso yo que considero que se equivocaron y contaron la ida por un lado en vez de la vuelta. Este hombre que aquí se equivoca, este hacía enteros postales con unas circulaciones como carreras Candy, que ya veremos cuántos. No, este no se ha equivocado, este ha hecho un entero, ¿vale? Usos no comunes. Pues este, por ejemplo, está circulado en 1951, este sí que, pero está usado, ¿eh? No es que el franqueo entonces era 25 céntimos. Entonces este está usado fuera de época, ya no puede circular. Este, por ejemplo, que es muy bonito también, va a las Islas Filipinas vía Sevilla, vía Gibraltar, vía Suez, lo indica el hombre aquí abajo. Aquí. Vía Sevilla, vía Gibraltar, vía Suez a las Islas Filipinas. Es muy raro y además es más raro que un militar franquista pues use un entero postal republicano, ¿no? No tenía otro. No tenía otro, Todavía no se había emitido en la zona. ¿Vale? Bien. Uso no común, a la India, a un prisionero de guerra del campo no sé cuánto. Además está este entero, lo llevó el correo italiano. Por eso pone aquí la señal esta de costa estera, que es la señal de costa extranjera de Italia, porque parece que, vamos, yo no lo he estudiado, pero me lo ha contado, lo he estudiado más que que había un acuerdo entre España e Italia para transportar a la India el correo que de España fuese a este proceso. Es un momento por lo del prisionero de guerra, ¿verdad? Matasellos de marcas que no son comunes, pues eso ya sabéis mucho, aquí hay muchos que tenéis mucho. En enteros postales pues no es muy común, yo tengo un par de ellos con el ensayo de Madrid, que es muy bonito, ¿no? Un matasello de rombo de puntos en azul también. Yo he visto muchísimos enteros, no los he visto. No significa, como decíamos el otro día, que sea el único que hay muchísimos seguro. Este es muy bonito también, ¿no? Este ha estado en la lista, reexpedida, llega en la administración principal, llega la marca administración principal de la cartería de Cádiz, la vemos aquí abajo, y dice desconocido, la devuelven a su sitio. Esta marca pues, es una marca de cancelación, pero no de circulación, está usado por cancelación en Valladolid. Certificadas, pues lo mismo,
¿Qué podemos decir correos? Hay muchísimos, en enteros postales ya no hay tantos. Son muy raros, la mayoría. Este es muy bonito, correo aéreo con el matasellos de la flecha de Burgos, es precioso. Después tiene el certificado de Santa María. Muy bonito. Yo lo tengo mucho ahí. Este también es espectacular, el franqueo, ¿no? Que tiene de correo aéreo y certificado. Este certificado contra reembolso, que eso sabe mucho José Manuel, estuvimos hablando el otro día, es muy bonito, que además vemos que dice el señor que a su procedencia, que no ha sido rechazado, rehusado, y lo firma el cartel aquí. Dice que no paga. Que dice que no paga. Que no certifica que ha recibido el dinero. Pero yo no quiero pagar. Pues No no quiere reembolso y no quiero pagar. reembolso y no quiere pagar. No tiene marca de contrarreembolso. Sí, sí. ¿Sí la tiene? Sí. Dale. Mira. Ah, sí, la etiqueta. Sí. Es muy bonito también, ¿verdad? Perdón. Y además, Tiene control. ¿ves? Le doy para atrás. Y algún documento fiscal. Y además un sello fiscal. Vamos a mano, un sello. cancelado con la fecha a mano, también muy raro, ¿no? Sí. También con los sellos encargados, también certificado de La Coruña y certificado de Irún, que es también, yo tampoco he visto mucho, ¿no? Que tenga el certificado, vemos aquí, el matasello del certificado de Irún y el matasello del certificado de La Coruña. Eso o sea, que se debe. Un tránsito. El Irún está en tránsito. De certificado de... Sale de La Coruña y va a Francia, y al pasar por Irún, hasta el cambio le arrean del servicio internacional, le ponen el certificado. Yo, a ver, certificados. Después No, que eso no quita su rareza. Estoy hablando del término general de la conferencia. Plantearse una colección de enteros postales certificados no es viable. Porque después de 30 y tantos años coleccionando, José Manuel, que te lleva más que yo todavía, pues hemos juntado unos 20 o 25, juntar 200 y pico, o 100 y pico por lo menos, que necesito para hacer 8 cuadros, es inviable. Entonces hay que poner matasellos, por eso digo yo, matasellos raros. El matasello raro, como estamos viendo, son certificados, o es el de la fecha de Burgos, o es los que otros certificados, también otros dos certificados, son dos distintos. Este señor también lo hacía mucho. Este lo hacía muy bien, pero es verdad que han certificado. No solo eso, si no fuera por este señor, no sabría por sobre estos enteros. Muy bonito, con sus franqueos complementarios preciosos, porque están fabricados para tener una pieza postal de colección. Franqueos complementarios raros, pues bisectados, por ejemplo, también es en enteros postales es muy raro verlos. En concreto tengo dos nada más. Este no sé si lo tengo puesto. ¿Perdón? Otro. Y esto sí que ocurre bastante, y discutimos José Manuel, discutimos, hablamos y joder, ¿y este? ¿Por qué coño le pone ahí? Perdón. ¿Por qué le pone 2 céntimos a este? Le sobraría o no sé qué, pero le pone 2 céntimos de franqueo, que no tiene ningún sentido, que yo sepa. Otra de las cosas que estamos discutiendo, eso sí, José Manuel, yo el tema de alcance. El tema de alcance. ¿Qué es alcance? Yo digo, la circulación a Portugal, costaba 5 céntimos. Yo tengo pues unos 50 o 60 enteros postales de una empresa que tenía negocio con Portugal, que mandados sistemáticamente con 10 céntimos. Entonces hay gente que dice, no, es que entonces los de 5 céntimos... Es que había de 5 céntimos ya. De la misma empresa empiezan a mandar en un año. Entonces, y yo me extraña que una empresa gaste 5 céntimos sistemáticamente, estando al lado de Correos, estaba la empresa al lado de Correos, pues un señor que viva en mi pueblo, en Utrera, en la provincia de Sevilla, pues que diga, que me pilla muy lejos Correos para 5 céntimos, como tengo este de 10, tomando. Pero una empresa que sistemáticamente se gaste, ¿cómo no vas a ver eso? Entonces, esto es, para mí, el tema de los vacantes que estudiamos. Franqueos también, franqueos bonitos, ¿no? Pues esto no es muy común, además con la viñeta de la Cruz Roja, pues es bonito, con correo aéreo, es raro. Aquí tiene una variedad que esa, pues es cuestionable si eso es una variedad o no, la EN, ¿verdad? La EN sin amenaza central.
Edificio lo pone como variedad, o sea que privatizado, esto sí que es otra cosa, ¿eh? Esto sí que es muy específico de enteros postales. Privatizado he puesto nada más los tipos que hay, porque bueno, privatizados hay muchísimos. Este, por ejemplo, pues mi amigo Javier Palín dice que esto es un entero privatizado. Bueno, es verdad, ¿no? Porque ha perdido la condición de efecto postal, porque esto fue una saca que incautó la República, se conoce que intervino en un convoy o algo y tuvieron una saca de enteros postales nacionales en la República. Entonces dijeron, bueno, esto no lo podemos poner en circulación. ¿Qué hacemos? Los privatizaron, les imprimieron eso y los tiraban desde aviones de propaganda. Igual que tiraban los bocadillos, los tiraban desde aviones. Pero eso no es una circulación postal. No, no. A ver, hay un... Y es un entero privatizado, según mi criterio. Es un entero en el que le han impreso lo que sea, como había empresas que compraban un montón de enteros y por detrás les ponían compra sardinas, tal. Eso es un entero privatizado para mí, ¿no? Pero un entero con un anuncio. Claro, no. A ver, ¿por qué se privatizaban los enteros? Para impedir que se usaran para lo que no estaba destinado a ese entero por el propietario. O para una propaganda. También, pero propaganda de mi empresa. Sí, claro. Y eso es propaganda de su empresa que claro, era sí, la sí. Entonces, bueno, así nos aseguramos que nadie los use, luego entonces, para mí, privatizado es. Postal no es, desde luego, ahora por lo menos no sé. Bueno, sí. Tú no estás de acuerdo, Javier, yo tampoco. Yo digo, para mí hay privatizado. ¿Circuló? Sí, circuló. No. Pues se montó en un avión y dejó al destinatario que era el se ha matado a alguien. A ver, pero va sin Pero es como remitente, como- va sin, digo, perdón, sin remitente, sin destinatario. Los soldados de la República. No, esos son los remitentes. Los remitentes. Eso es el Va remitente. sin destinatario. Va sin destinatario. Los destinatarios son los otros. Son los que lo reciben. los sublevados. Los del proceso. Los de en su momento llegaron los sublevados, sí. Bueno, otro, por ejemplo, que es muy bonito también, un señor para pedir la... Yo pensaba que era de un ayuntamiento y no de un ayuntamiento, es un señor que ofrecía servicios a los ayuntamientos. Una vez que lo he leído bien, que no he entendido. Esto de los barcos es una preciosidad. Y aquí hay para una colección, o sea, hay entero suficiente para una y para dos colecciones de enteros. Sí, dime. Pero a ver, joder, hay 102, o sea, imposible. A colación de lo que decía Alejandro, ¿no? Es decir, el góndola, ¿no? Este es el barco. Cuando encargan, es porque encargan a la fábrica que le hagan ya el entero postal. No, pero una imprenta Por eso privada. encargan esto y lo hacen por su cuenta. Ellos lo hacen por su Pero cuenta. una Si imprenta pasa privada. posterior, Sí. ya entiendo la Bueno, la en duda. aquella época era posterior, luego a lo Porque mejor... otros, en cambio, eran a priori. O sea, Ahora, pues te los hacen... se los hace correo por encargo, pero lo está haciendo correo. Pues esa es la diferencia Esto se dice en entre particular. enteros privados y enteros privatizados. Eso. Enteros privados son aquellos que encargas a la fábrica y la fábrica ya te los imprime todo. Enteros privatizados son enteros que tú compras en un estanco. Y lo hace en particular. Como si le pones una estampilla. De hecho, hay privatizaciones por perforación. Perdón, exacto. Hay enteros perforados. Perdona, quiero matizar. Y todas esas impresiones responden a una autorización legal formal de 1874 que hace el correo. Y que sí, y que tenga boletines. Y que se haya publicado en el boletín del correo. Claro, pues es que es lógico, tampoco lo puede prohibir. Es decir, en vez de escribir a mano, escribo a máquina. Siguiente modelo de privatización. Sí, Perforaciones. eso es de hoy, claro. En sellos, pues hay un catálogo, Florentino y tal, y en enteros hay muy poco. Pero sí que hay... Y entiendo que son más raros los privados que los privatizados. Hay todavía menos. Disculpa. Hay todavía menos privados que privatizados. Mucho menos. Pero todo en sobres. O sea, está perforado, pero no es sello. No, es entero, no está perforado. Los hay también que están con un sello de franqueo complementario No, perforado directamente sobre el No, este es sello. hecho. El entero, perdón. Está ahí. Luis Rodríguez. Sí, Luis Rodríguez, LH. Otro método de privatización es poniendo una etiqueta. ¿No? Se pone su etiqueta comercial y en vez de imprimir, lo tienen ahí. Entonces, ¿cómo se sabe? Pues hay enteros que están sin circular con la etiqueta pegada. Igual que hay enteros que están impresos, sin texto ni nada, son nuevos, sin circular, pero privatizados. Bueno, pues este es otro método de privatización. El más abundante. ¿Vale? El de etiquetas no.
No, digo de... El del El tampón. tampón. El El tampón no se usa mucho. Eso Y hay algunos que yo dudo, o sea, yo veo uno con tampón, que está el tampón aquí y el texto escrito al lado, respetando el tampón, y esto es privatizado. Pero hay otros que son simplemente el antesello de la firma, la antefirma. Eso ya creo que no era privatizado, sino que cuando se escribía se ponía y ya pues, una vez escrito ya no era. Oye, una pregunta. No restringía el uso. Cuando detrás lleva pegado un pedazo de tela, ¿qué es lo que cuentan? ¿Lo encuentras? ¿Eso es privatizado para ti? Eso no, eso es con muestra. El pedazo de tela, en el 99% de los casos, por lo menos lo que yo he visto, es que le adjuntaban una muestra al señor para pedirle, hacer un pedido. Mándame como esto, un cordoncito, una tira, como hemos visto aquí, un par de ellos, no sé si te has fijado. A lo mejor no lo... Para atrás te lo vuelvo para atrás. Y entonces los que Ah, muy arriba. pero los que están impresos delante, ¿esos cómo los consideras tú? Pones respuesta, Igual, hay pedido de librería. ¿Ves? Mira. Eso no tiene ¿Ves que ahí ver, un hombre. ¿sí? Eso no tiene que ver. Mira, ¿ves ahí un Porque son cordoncito? privatizados. ¿Ves un Sino que tienen cordoncito? ¿Ves? Una muestra. las señas las tienen impresas delante. Sí, es que no he entendido. Tiene razón, Sí, privatizados por delante y por detrás, sí. Los que están delante. Son privatizados más raros. Llámalo como quieras. Y más raros. No he puesto aquí los del gas, por ejemplo, que son En el gas. muy comunes dentro de lo raro, están por delante y por detrás, por ejemplo. Y todos doblados. No, todos no. Pues me- Todos no. Yo te puedo enseñar Será muy 5 por lo impresor. menos, 5 que tengo yo, nuevos y usados sin doblar. O sea que todos no, casi. Es que hay gente que dice que son todos doblados. ¿Ves este? Este está claramente privatizado con tampón. Mira el tampón ahí, en vez de Eso es un extremo ya fuerte, porque entonces los sobres, casi todos los sobres, además se estableció que hubo un momento en la antigüedad que autorizaron que para poner el remite, las empresas pusieran el tampón en las cartas. En el mundo de las cartas nadie se plantea que una carta está privatizada por el hecho de que aparezca el tampón comercial de la empresa. Depende. No se lo plantea nadie. No, y pero ni llegas al dorso. no, ¿por qué? Porque la carta no está prefranqueada. Porque si tú robas una carta de una empresa, robas un sobre que es nada. Pero si robas el sobre con el sello, ya la cosa cambia. Y la gente... Era para sí, evitar escribir sí. la gente como negocio, Pero yo creo que remite a mano, porque Pero- entonces se autorizó el tamponazo. Que vamos a hablar de variedades también, No, y aquí pero- sí que va a haber polémica. Quizás es posible. Mucho más polémica. Una pregunta. ¿Esos enteros comerciales respondían a la misma tarifa que un entero Sí, normal? igual. Exactamente, bueno, no tenían sobreporte por nada, ni sobrecarga. No, al contrario. Hay países que los tienen Chile para pagaba... el propio entero al impresos comerciales, reimpresos. Pero ese impreso es En distinto. España los privados eran más baratos, porque hacías pedidos con un mínimo de 6.000 ejemplares y te hacían un descuento en la casa de la mujer. Hombre, porque llevabas todo el papel. El sello figuraba la tarifa normal. Sí, No. es normal, pero Es que además esa reducción... Sí, sí, privado. Esa reducción es que la antigua, Entero postal, no era una cosa propia del país, sino que la última... No, el entero. ¿Qué es lo que pasaba al principio con la correspondencia? Que cada uno mandaba lo que quería. Uno un papelito así, otro un papelito así, otro un trozo de cartón, otro... Entonces, en un deseo de estandarizar para poder industrializar los procesos, sacaron los enteros postales ya con las medidas estándar y estandarizando las medidas y acostumbrando a la gente que esas eran las medidas. Y por eso salieron a mitad de precio de la correspondencia normal. Es la propia tarifa distinta. Sí, cada uno. ¿Por qué hay tantas variedades que discutíamos antes? Hay tantas variedades, ¿por qué? Porque es que tiene muchos elementos dentro de una tarjeta. Pensemos que una tarjeta sencilla tiene 25 cosas impresas, una doble 50. bueno, depende, si no te cobraría 139 y, Por ejemplo, ¿no? y 200... Entre las cuales hay dos sellos que tienen las mismas variantes o variedades que un sello. Solamente el sello, ¿no? Entonces, por lo cual las tiradas eran largas para las técnicas de impresión que había entonces, eran muy rudimentarias. Por otra parte, había una falta de control de calidad, de formación en el control de calidad, que estamos hablando de 1800 y pico, 1900 y pico, donde el tema de la calidad no es como ahora de que está certificada ya, ¿no? Y por otra parte, la situación económica en varios de los periodos de emisión, estamos hablando de tiempos de guerra, estamos hablando de
cuando perdimos Cuba y Filipinas, y en el cambio de siglo, que fue, España era un desastre, de hecho. Y además hay que añadir el papel. Y el papel. El papel es especialmente malo para imprimir. Para imprimir con homogeneidad. El papel de sello es infinito. El 10 céntimos, el primero de 10 céntimos que hay, ese es quebradizo, vamos, es raro que los haya bueno que no tenga aquí una nota, porque es que es muy quebradizo, muy mal. Bien. Entonces, esto da a que hay multitud de combinaciones posibles y multitud de enteros con variedades. Luego ya cada uno lo ve como una variedad, como un tipo, como un subtipo, que es todos los problemas que tenemos. Tenemos problemas que no se han realizado estudios profundos de los enteros postales, se han hecho por Javier Padín, que lo ha hecho muy bien también, pero en variedades tampoco ha hecho grandes avances. El catálogo Edifil pues se explaya bastante en los primeros, pero después en los segundos ya veremos. Por ejemplo, hay variedades en sellos que no pone ninguno. No hay ninguno. Es una cosa curiosa. En el tema de las, que yo le llamo, en las colocaciones de los elementos, ¿cómo se llama eso técnicamente? Pues la composición. La composición tampoco habla de composiciones, salvo alguna de la raya, la tercera línea a la izquierda o a la derecha. Veremos que hay muchísimas, vamos, se puede ver, aquí vamos a ver algún ejemplo. Una de las cosas que yo me propongo es hacer más conferencias entero por entero o variedad por variedad. Es decir, vamos a estudiar variedades de los sellos, de los enteros postales, variedades de las composiciones, y después variedades del número no sé cuánto, o del entero de 5, ¿vale? ¿Cómo voy de tiempo? ¿Cómo vamos de tiempo? Te queda entre media hora. El catálogo de Edifil, que todo el mundo criticamos. Es con F, ¿eh? Claro, es lo que estaba yo Es con F. Es que he equivocado con Iberfil. Bueno, una variedad en la presentación. Eso es un error. Eso es una variedad. Es una variedad por error. Bien, el catálogo de Edifil, como decimos, muchos detractores, pero supuso un avance tremendo en el conocimiento de los enteros postales en general. Luego los precios, ya todos tenemos nuestra, porque hay unos que están muy baratos y otros que están, en particular las variedades, en particular las variedades bueno, que son comerciantes, son comerciantes, que es el comercio, comprar barato y vender caro. El libro de José Manuel, de Misiones de Alfonso XII, está estudiando muy profundamente, es un estudio profundo, específicamente esos 3 o 4 enteros de esa época. Pero quiero hacer un matiz apuntando lo que tú decías. Es curioso, o sea, ahí, como Live y Padín, pues reflejaban 3 o 4 errores y 10 o 12 variedades. Yo al final tengo unas 200 reflejadas en el libro. Pero, curiosamente, no he estudiado nada del sello. Es decir, que las variedades adicionales que puede haber en el sello, en la impresión del sello, o por defectos del sello, porque se ha golpeado, porque yo qué sé, porque... bueno, pues eso no lo he estudiado. Si lo hubiera metido ahí, pues es lo que dice Pepe, sería algo... No hay dos iguales. No hay dos. Casi. No, es lo que yo digo. Eso es una vez una de Están tan mal hechos que y con la lupa de 50 elementos. Tanto de conversión que cuando hemos estudiado variedades, o las encontrábamos repetido o no lo considerábamos. Está claro, el que haya... No, tenía que dar al menos cualquier entero sí, pero tienen a su vez diferencias entre los que habéis encontrado con dos variedades iguales, seguro que tienen otras cosas distintas, que los hace diferentes. Y esto ha sido un regalo envenenado, porque vais a encontrar... para satisfacción de... No, hay un regalo envenenado en Microsoft. Claro, también. En Microsoft tienes uno que te lo amplía todo Ya, lo que pero quieras. es envenenado. Ahí puedes hacer lo que quieras. Hay una cosa que no habéis explotado. ¿Habéis encontrado alguna vez un entero postal que solo esté impreso parte del sello? Sí. Parte del sello sí, bueno, en el catálogo de Live aparece. Sí, yo lo sé. Él tiene también. No hace cuenta, como es natural, es rarísimo. Es
Pues es lo mismo que encontrarte una plancha de un sello de Una sello, impresión parcial. con una impresión parcial. Por eso es porque se dobló el papel. Exacto. O porque se metió... Se metió todo Lo que sí que tengo es enteros que tienen una banda sin imprimir y tal, pero no sin imprimir. Oye, ¿qué tiradas se hacían? Pues es que depende. Brutales. Primero, los que tengo estudiado se hacían del orden, vamos a ver, hasta el número 6 del orden de 1 millón de ejemplares. Perdona, cuando había 1.000 millones en el sello, entero había 1 millón nada más. Es que se puede utilizar igual, no es lo mismo la utilización del sello que la delantera. no, pero no digo por la utilización, digo por la frecuencia de lo que tú quieres. Es que no son demasiados. Pero tampoco era anual como el sello. El sello era anual. No, esto era definido. Casi hasta su agotamiento. Concretamente, los de la Primera República caducaron cuando cayó la República, pero ya los de la monarquía se pudieron circular hasta 1935. O sea, del 1875 al... Tiradas grandes, pero con un 60 años. Sí, no, para que si había 60 modernos. años. Es como tú ahora mismo vas a buscar un sello que está denominado en euro de hace 10 años y no lo encuentras. Lo encuentras del año en cuestión, porque te pasa lo mismo con los enteros. Tú ibas a comprar un entero y en los estancos y eso no tenían un entero de hace 30 años. Ya estaban ahí guardados en la fábrica y en muchos casos destruidos, desmonetizados como tenemos, ¿no? O sea, que es que una cosa es que se imprimieran 1 millón y otro que se pusieran a la venta y se vendieran 1 millón. Ahí el de 15 céntimos de la matrona son 20 y tantos millones de enteros los que se imprimieron. Circular, por eso es probable que sí. A mí me da la sensación de que al entero le costó arrancar. Ya no solo que tardaron en hacerlo desde que dijeron que lo hacían y lo hicieron, sino que en esos años antiguos el español no era muy proclive a usarlo, porque 1 millón me parece una cifra realmente irrisoria para... Hay un problema. Me da la sensación que le costó arrancar y a lo mejor ya al comienzo del siglo ya sí empezó el español realmente a usarlo, porque casi todos los antiguos son empresas. Pero particulares que cuenten sus vergüenzas. Ninguno. En el texto Ese es el problema. Lo cual queda empresarial. Entonces, creo que costó aquí arrancar, y por ahí había enteros. Según te está dando la carta, Entonces creo que le costó arrancar el uso. dice que su prima No lo he puesto. En la génesis del entero aparecen por motivo empresarial exclusivo. se ahorraban un montón de dinero. Estandarizar el envío, el formato y reducir el precio de la mitad. Y eso era por efecto empresarial. La razón que dices tú, para esta suerte hubo 1 millón y pico de enteros en los 2 primeros años, entre los 2 primeros años, en el año 73 y 74. Luego fue progresivamente aumentando, etcétera, básicamente circulación empresarial, básicamente, durante toda su vida. Durante toda su vida. Incluso hoy el entero en España no. No, pero es que ya no vale nada, que vale igual. Ya no vale es más. lo que dice Julio, no vas a poner ahí Ya no vale más. cosas que no quieres que lo lea todo No el vale mundo. igual porque no pagas el sobre. Bueno, es la Igual única no vale. diferencia. Pero ya es una diferencia irrisoria. Empezó en el siglo XIX, en 1900, cuando empezó a Claro. Y en cuanto a tiradas también. Recuerdo de Tenerife. Y en cuanto a tiradas, los de ida y vuelta, los que han sido 1000. Sí. 3000, esos sí son escasos, son raros. Y sin embargo no tienen el precio, no sé si tendrán que ver, afortunadamente, que tienen los sencillos. Es que si es raro un entero que es relativamente abundante, que puede haber 100.000, uno que ya de entrada han puesto a la venta 1000 solo, tendría que valer mucho más. No, gracias a Dios, por eso lo tenemos. Otro problema para coleccionar variedades. ¿Cuál es el enterotipo? Ahora veremos que hay una muestra por ahí que tiene una variedad. Entonces, si ya la muestra, que ya me explico por qué, porque se hace en el mismo pliego, se hacen las muestras y se hacen varios enteros. O sea, la plancha son 10 enteros que son distintos. Son distintos. Sí, todos. Pueden tener, ¿Cuál es el tipo? claro, No solo eso, puede haber más de una plancha. Bueno, normalmente no. Bueno, No, en no, otros sí países se no rompe. hay. No, en otros No, y aquí también. Pero perdona, lo normal, aquí se hacía una plancha y luego se retocaba.
Bueno, sí, llámalo como quieras. No, perdona. Sí. Hombre, es que, vamos a ver, es casi lo mismo. Porque es que se retocaba, a lo mejor de los 12 enteros que componían la plancha, se retocaban 2. Claro. Pero eso era... Sí, hombre, porque era más barato, aquí siempre vamos a lo cutre. Perdona, no solamente eso, en las emisiones esas que yo estudié Vamos bien de eso, pero... una cosa curiosa, todos los 3 enteros se hicieron con la misma plancha, cambiándole el sello, cambiándole detalles, ¿entiendes? Hombre, las R, porque se les acabaron los tiempos, se les rompieron y cogieron el de otra caja. Pero cuando no se había roto todavía, era sencillamente quitar el sello republicano y poner el sello de Alfonso Y ya está. XII. Luego quitar el sello de Alfonso de 5 céntimos y poner el de 10 céntimos. Y esto igual. Yo me refería a impresión simultánea, no a plancha simultánea. Es decir, cuando las tiradas son 100 millones... José Manuel, se lo pasa a Gonzalo. A mí yo tengo un problema con él, bueno, 2 problemas. Que juega al dominó. Me pego unas palizas impresionantes. Y que de vez en cuando voy con un entero digo, mira qué bonito, qué raro es este. Y dice, yo tengo 10, digo, hermano. Es así. Bien, problema. Lo que para un experto es una variedad, para otro es un tipo, un subtipo. Tenemos el caso más típico, el 8 y el 9 de edificio. El de la R así o el de la R asado. ¿Por qué el señor Lai le puso un número distinto a ese y sin embargo otros que hay por ahí lo pone como era el no sé? Porque tenía 13 de ese y un tipo vale más que un subtipo. Está claro. Los precios de catálogo no son siempre, se me ha olvidado poner siempre, razonables. Coleccionistas y comerciantes relevantes denominan de distinta manera al mismo color de tinta o de cartulina. Uno es morado, otro es lila rosa, lila amarillo, lila el verde. Los colores en nuestra... Hasta que no salió el Pantone y nadie lo utiliza para definir, pues es que es una locura. Entonces cualquier Las catálogo... variedades del lila ni las mujeres. En filatelia se supuso una anécdota divertida. Violeta, Anécdota que chusca y tiene mucha gracia. Estaba escribiendo su libro magnífico, ahí, sobre enteros postales. Y como somos muy amigos y tal, me mandaba los capítulos según lo iba escribiendo, para que yo le diera mi opinión y tal. Mi opinión era siempre decir, cojonudo, o sea, era todo lo que podía opinar. Pero llega un momento en que veo un entero muy común, que a él le llama color paja. Yo tenía unos 100 y pico de ese. Ninguno era color paja para mí, eran verdes, verdosos, verdosos claros, no sé. Y claro, al final no entendí, era color paja gallega. Claro. Es que lo que te iba a preguntar, ¿de qué mies era esa paja? Y se lo dije... Color paja recién segada. O sea, que no he sido yo el único que ha dejado los ojos en ese puñetero color paja. Yo no veo paja por ningún sitio. Bien, además... Pues ya sabes la respuesta. Que es muy subjetivo. Que es muy subjetivo considerar algo una variedad, ¿no? Porque va uno y compara y dice, ahora veremos, pues este es que es el mismo, con un ligero tono distinto, no sé qué, es variedad o no variedad, bueno, cada uno diga lo que quiera. Y además, la conservación, ¿no? Yo te entero, ahora veremos alguno que tiene, es oscurísimo, pero oscurísimo le das la vuelta y por detrás es claro. O sea que es que se ha conservado mal y entonces la química que lleva el papel ha reaccionado y entonces ha cambiado de color. Y no es que sea una cartulina especial. No me he traído con eso. Pero bueno, una pregunta, ahora que hablas del papel y que ha podido coger de distintos colores. El papel de los enteros, que son láminas pegadas o es pasta. Me alegro que hagas esa pregunta. ¿Por qué? Porque una cosa es el gramaje de la cartulina, que eso la variedad, pues ahí ya otra vez volvemos a lo de, oye, que mide no sé cuántas micras de grosor y otro tiene no sé qué. Y otra cosa es que hay enteros que son 2 hojas pegadas. 3. Y hasta 3. Y hasta 3. Eso que es pasta. Entonces, Pero por lo general es pasta casi una sola. Eso que no tenían cartulina y cogieron resmas de papel, las añadieron unas a otras, lo hicieron claro, un papel ya más gordo y los tiraron. Y ahora con el paso del tiempo, si ha habido ambiente humedecido, se han despegado. Yo tengo un par de ellos. Bueno, decía en lo anterior, y además
pues un rango, considerar una variedad, un rango de valores es subjetivo, ya lo veremos. Y además, lo que decía de que el archivo inadecuado pues, le afecta mucho al color tanto de la cartulina como del segmento. Entonces vemos, a partir de cuando se consigue una variedad, con esto vemos ahí cómo hay desplazamientos en la E, vemos más cerca y vemos más cerca. Esto ya, pues es una variedad. Esto podría serlo o no. Pues para mí no lo son. ¿Cuál es? ¿No? Para mí no lo son. Sí, Vamos a ver, esto es una plancha doble. En España hay un grueso en un sello, que esa sería la forma de verlo, eso en un sello se llamaría letras empastadas. Claro. Y en No, cambio, no, no, letras no, dobles- hablo de desplazamiento. No, no, Pero no, incluso el no, sello, que se ve Claro, el sello, ¿no? son dos tiradas. pero ya no Son son pasadas, pasadas, como como con los parte de las papeles. letras de España, ya sería una variedad filatelia. Ahora yo, Ya, exacto. lo que sí que está más claro en cuanto al punto que yo he suscitado es el otro. Hay una nota que vemos arriba que están bastante centrados, yo lo he puesto como tipo, digamos, porque están centrados los dos. Después hay otra que está más abajo y vemos otra que está sobre el marco. Indudablemente, Y aparte, y esta el es la variedad. tamaño es... No es la misma, el tamaño No, es el por ampliación. la ampliación. No, Son dos pero es- planchas con el texto, una y con el sello y El el sello marco es otra. otra. Sí, sí, eso se Cuando entiende. pasa el cartón dos veces, Sí. No, Se mueve, claro, se se mueve. mueve. fíjate, Claro. en aquella Es época. como la doble impresión famosa, Sí. que es la doble impresión que se ha movido el papel. Pero No, hay- ¿qué ha pasado? Pero es variedad. No. Será por doble impresión, será por Para mí defecto. no lo son, Vale. son diferencias. Correcto. Pero no variedades. Respetable. Son diferentes, no, pero volviendo incluso a lo, De todas que tú, formas- a lo que tú decías antes, de que es que para definir un tipo tienes que encontrar que sea, digamos, el más abundante dentro de la impresión, al menos para decir este es el tipo, porque de 1.000.000, pues 800.000 son así y otros 200.000 son distintos. Si es que no hay dos iguales. Hombre, si hay uno que es la muestra aprobada, Ya, por eso, pero ese acabas de tipo, decir. el resto ya Acabas de es decir. cosas que se han hecho Pepe, después. para definir eso sería mejor decir error de formato de impresión. Ya, variedad. bien. Sí, impresión Pero descarada. para una cosa Es que se llama diferentes. variedad por error en la Pero no impresión. variedad, es algo repetido, para mí es algo que se repite. Es que es así. Cada uno lo pone como quiere, yo le llamo variedad. Diferentes. Bueno, Oye, sigamos, que muy bonito. sigamos, porque de esto- Yo en eso no me meto. De esto, si Dios quiere, habrá más conferencias del tema variedades, ¿eh? Porque hay tantas que... Venga, seguimos. Pues, por ejemplo, aquí tenemos Colores de cartulina. colores de cartulina. Esta de aquí arriba, creo que es muy oscura, esa le damos la vuelta y ya no y es igual de clara que la de abajo. El otro, con lo mismo, son cartulinas que hay, que son crema, que es el otro es salteado, el otro es no sé qué, pues son, evidentemente, corresponden a tiradas en distintos años y que han usado una cartulina distinta. Entonces, ¿es variedad o no variedad? Yo pienso. La que tenían, efectivamente. Colores. Ahí tenemos rango de colores. Y ahí, el más claro es el 5 céntimos azul. Vemos el primero que es muy oscuro y el tercero que es muy claro. Son ¿Sabes por qué es colores. eso, no? ¿Sabes por qué es eso? ¿Por qué? Pues porque se quedaba sin anilina. Sin el tinte, ni más ni menos. Ni más ni menos. La mezcla de Ni más ni los menos. primeros tenían más anilina y los No, porque últimos iban- plateaban menos. Es como el cartero cuando le va echando pues, el aceite a los boquerones, el no sé qué, para los tampones. Es lo mismo. Este es el que decía Es que Julio. es verdad, es que estás a Este es el descrito. que tú decías, Julio, empastado. Este, fíjate cómo está de empastado. Es que casi no se le ve la imagen. Bueno, esto para mí no dejan de ser variedades. Hay aquí una cosa curiosa, es el 15 este, vemos. El 15 este debe tener un defecto aquí, o se le ha pegado algo porque vemos que no es igual el 15. Torsión. Yo puedo poner el papel del sello y empezar a coleccionar enteros. Yo que empecé a coleccionar enteros hace 2 años, pues precisamente por culpa de José Manuel. Mis primeros enteros, Y espero que colecciones los compré más a ti, por y culpa estoy mía. encantado con ella, ¿no? Pero yo tengo la mirada del que colecciona sellos. Y curiosamente me doy cuenta que vosotros, los de enteros, vais más al cartón, a la impresión y tal, y llegáis incluso a no mirar las variedades del sello. Sí. Sí, Hay sí. un mogollón de variedades de sello en el entero. Ahora Hay llegamos. muchísimas. Ahora llegamos. Es muy llamativo. Vemos aquí lo que en principio para mí es una pata de mosca, el otro es un corte, que ya no puede ser una pata de mosca, sino una mosca muy grande, y el tercero es una variedad de impresión, una rotura del tipo. Eso está claro, ¿no? Por lo menos me parece a mí. Variedades relevantes. He puesto de sello, ¿no he puesto los sellos? Hasta ahora no.
No. Hasta ahora lo has puesto de... Sí, seguro que aparecerá. Seguramente. Sí, míralo, aquí está. Aquí, el del centro dice José Manuel, que sabe bastante, más que casi todo el mundo, dice que eso no es una variedad. El del marco regrabado. Claro, es que se hizo diferente. Eso no tiene que ver con el marco, no es un defecto, es que se hizo una nueva tirada con un Son dos tiradas. Dos tipos distintos. Son dos tipos de sello. Pero son dos tipos. O es un tipo distinto o es una variedad, pero yo creo que es una bueno, a ver, ¿tú crees que es un tipo de... el señor Lai lo pone como una variedad? Usar una palabra genérica, usar una Ya sé ¿Qué que puede señor cobrar Lai más no- caro? ¿Qué puede cobrar? Si pone dos tipos, pone una variedad. Tipo distinto. Pues creo que te has equivocado. ¿A que no tiene? ¿A que No tendrá. Y bueno, vemos la variedad de color. Hay tarjeta con G y tarjeta con J, como sabéis. En la tarjeta con G, Para que luego se quejen los personajes. este tipo se conoce 4 ejemplares. O sea que hasta los últimos 35 años 4 ejemplares. Claro, pues se dieron cuenta rápido y le corrigieron el error. Sí, claro. Bien, por ejemplo, que nos han estudiado, ¿no? Variedades en sellos que decimos. Como aquí hay esta esquina de este sello, mira cómo está, esta termina en cuña, que hay bastantes, esta está aquí puesto, y esto también está repetido en varios sellos. Este corte esa rotura de la plancha será, pero es que hay, como decía José Manuel, es que se han utilizado para varias emisiones la misma plancha. Porque hay enteros que son posteriores, muy posteriores, y tienen el mismo corte. Eso sí son variedades para mí. Son variedades. Porque este sellófilo. No, pero no solo por el sellófilo, sino porque está repetida la variedad y porque se ve que es un tema de la plancha, no que lo hayan reconstruido, sino que la plancha pues ha tenido un corte de un hilo, que sea algo. Seguramente. Bueno, aquí tenemos también otras variedades que yo he detectado en los sellos, que yo le llamo variedades. Puede ser variedad, no. Esta en concreto yo creo que es de impresión, no es de la plancha, que le falta la línea. Tengo otra que le falta la mitad de la línea, otro un tercio de la línea. Este le he puesto porque le falta totalmente la línea. Puede ser hasta por presión. Es que lo de la impresión, mira, el papel como esté un poquito húmedo, ya la locura, porque el papel húmedo crece. Y cuando ya luego encoge cuando se seca y tal, entonces si la impresión se hace un poquito al húmedo, es que eso es otro mundo. Porque yo no voy al origen del error, sino al origen de la variedad, sino variedad. Pero por el origen del error, yo creo que sí lo podríais, os puede ayudar a catalogarlo como una variedad o como un defecto de impresión. Volvemos otra vez. Pero bueno, que es semántica pura, que diferentes son, de acuerdo. ¿Qué más da? Sí, otros, que a mí me gusta mucho. ¿Alguna vez, pero eso se va habéis bien medido el sello? ¿Perdón? ¿Alguna vez habéis medido el sello? Medido. Sí, porque varía, Todavía son no. diferentes. Porque es que Todavía no. si el papel es un papel muy poroso, Claro. si está húmedo, lo imprimen. Y cuando se seca, el sello se seca. Vamos a ver, mira, es verdad, yo he medido el entero, todo el entero. El entero lo puede. Perdón, El sello no. todo, perdón, yo puedo medir lo que quiera. Yo mido todo el entero, todo el marco exterior. Y hay diferencias, hombre, yo creo que significativas, porque a lo mejor en 120 milímetros, 2 milímetros, pues 2 milímetros puede ser. Claro, entonces el sello, que es la décima parte, pues habrá, en vez de 2 milímetros, 2 décimas de milímetro, seguro. Seguro. Pero como lo hacían en dos pasadas, No. hacían el test No. El número 1 sí, Sí, por eso. pero el monocolor no. Exactamente. Pero lo que dice Manolo se nota muy fácil. Siempre tiene que estar húmedo el papel para imprimir. Entonces lo que pasa es que se estira en una dirección y se encoge en la otra. Con lo cual el sello lo que queda es con las dos dimensiones distintas. Pero, hombre, eso depende del papel. Por Los supuesto. austriacos, que es un papel de yeso, cogen mucha humedad. Entonces los austriacos tienen... En aquel entonces no utilizaban todavía el talco en el papel. En el papel quizá, en el cartón, Pero es que incluso volveremos con el tema de las variedades otro día, ya lo hablaremos, si no, Porque además, si sacas aquí como fichas que los sellos, cualquier variedad en el sello tiene que estar en el sello. se hace. Que no. No. Son distintas. Grabado es distinto.
Son distintos de tierra. ¿no? Vamos, yo no soy experto en enteros. pero exactamente el mismo. Cualquier manera que estuviera en el sello No, pero era cogían del pinché y lo por método tal lo pasaban a... Primero se hacía el punzón. El punzón se repetía hasta hacer... Sí, la plancha entera. Bueno, pues ese mismo punzón se ponía en el entero. Pues se tienen que repetir las variedades del sello en el entero. Exacto. En algunos casos, No, depende, exactamente. En algún caso, pues como la tirada del entero se fue mucho menor. No había necesidad tanto De volver a De reponer. Ya. bien. Bueno, vemos aquí distintos variedades por rotura del grabado. Yo lo llamo así. Sí. Aquí también este es el grabado, está atravesado en nube. Aquí no se ve nada más que uno, pero lo hay. Y también será en el acero doble y en el sencillo. Aquí vemos cómo aquí hay una señal, que no es del sello, pero aquí no está también bajo. Algunos, y ahora ya, para divertirnos porque da poco tiempo, algunos ejemplares raros. Por ejemplo, este es un sinnúmero, este no tiene número, que parece ser, según dice Padín, que alguien lo había dicho en el año 1920, que existía, pero nadie lo había visto. Se ha encontrado yo este entero sin número. No es el único, seguro, porque es que este banco había mandado seguro más. Porque no, vamos, me extraña que fuese a comprar este entero en particular. Único ejemplar Conocido. Por eso Habrá 16 que ha aparecido hace 2 semanas. O sea, que es como eso... Porque es conocido desde 1920. Vamos a ver, se cita por dice el libro de Padín. En 1920, no sé qué, Carreras Candia, no sé qué, dice que había un entero sin número de esto. Dice, que no es que lo decía. Pues ha habido suerte y se ha encontrado. ¿Lo has comprado? Curiosidad, no quiero saber... Lo ha comprado un lote. Dentro de un lote, eso que te ha parecido, es lo que Pareció, quería. y Lo has respondido. Si no, no lo hubiera podido comprar. Por eso, ahí... Si no, no le iba a preguntar hecho una foto. No le hubiera hecho una foto. ¿Cuánto? O 200.000. Bien, este por ejemplo, Realmente vale lo que vale. este también es muy raro, no sé cuántos ejemplares se conocerán de este. Este, Vale lo que vale. este, buscarlo por ahí, que tenga correos, que es la rareza, porque el 30 céntimos sin correos hay más, tampoco es muy común, pero hay más, pero con correos yo solamente he visto uno, otro. Sí, pero no había regalado otra cosa. Bueno, yo no me voy a tener vuestro lío. Bien, este por ejemplo, un doble con la O así, pues también es muy raro. Es muy raro. El doble, me parece que son 2.000 ejemplares, pues con la O estrecha, muy pocos. Este por ejemplo, esto no sé lo que es. Lo he puesto para que a ver si alguien me lo dice. Porque no había una tarifa de 10 céntimos, nunca la vida en esa... La prueba, ¿no? La prueba. Pero ¿cómo van a hacer un entero postal para una prueba? Hombre, se Porque- supone que O para está limpiar el rodillo. cortado, pero puede ser una maculatura. No, esto es un grabado, se ha hecho un grabado con las letras de Portugal y el sello que es el 12 céntimos. Estamos hablando del entero, porque yo también me pasa que los pocos que tengo, has hablado del entero. Esto es una maculatura, es una maculatura. ¿No? Es bastante frecuente los enteros Portugal, que vale 5 céntimos, y le ves acompañando con otro. La experiencia lo que dice que cuando esto ocurre mogollón, esto pasa en prefilatelía, antes después un tío encuentra un cambio de tarifa. Y a lo mejor resulta Que no se ha detectado que todavía. todavía no sabemos que hubo un cambio de tarifa en los enteros portugueses a Portugal. Esto a Portugal. Y eso sería una prueba de ese A Portugal no lo ha habido ni se ha estudiado. pero porque no lo has encontrado ni tú ni No, esto lo El sacaron. 90% de los enteros circulados a Portugal en esa misma fecha eran de 5 céntimos. y no llevan un segundo sello. Yo llevo segundos. Porque hay muchos. No, pero esto no era. Ni uno. Esto Pero no era. Es que lo digo, no es infrecuente que luego descubre uno con una tarifa. No lo sé, pero que lo que estoy diciendo yo es que en esa misma época los sellos, los enteros de 5 céntimos que eran específicos para el Portugal y Gibraltar eran de 5 céntimos. Y sin embargo hay bastantes, como tú y sobre todo Pepe. Habría que mirar las fechas de Pues los que 10 llevan años, un sello, las fechas que concretas. llevan fechas.
En el mismo día, coño. El mismo día. Y en fechas donde había ejemplares de 5 céntimos sentido, porque ha habido una época que no existía, no había ejemplares de 5 céntimos y había que usar los de 10. Ahí estamos de acuerdo con ella. Pero esto es distinto. Esto es distinto. O sea, yo le admito una plancha, todos lo hemos visto de ejemplares, trozos de papel de limpieza de plancha, los dobles impresiones y cosas de esas, pero es porque había una plancha de esto. Pero lo raro es que había una plancha de esto. Eso es lo raro. O sea, lo que quiere decir Porque la casa 2 veces. Es que no con los valores, y la plancha, porque eran 10 céntimos. Perdón, ni ¿Qué es lo que siquiera no es se conoce? es que pone 10 céntimos para volver a Gibraltar. 10 céntimos. No, pero lo que están diciendo No, es que las cartulinas desechadas tenían el sello impreso de 10 céntimos y luego han limpiado Claro otra. que no, pero sí No, que existe. Eso no existe. Eso es que se preparó una impresión de 10 céntimos. Yo estoy con él. Esto podría indicar como un momento que la administración pensó Pensó. una tarifa nueva. Eso quiere decir que cuando estaban preparando la plancha no cayeron, que era de 5 céntimos, y pusieron Pero el sello de y no llegó a emitirse, claro. Todo es posible. Claro, no tiene sentido. Pero Como las otras, no descartes que o el cambio pensaran de que tarifa, subir o una pensar en un cambio. En cualquier caso es muy porque la tarifa Portugal es tan extraordinaria que era más barato mandar una carta a Lisboa que a Barcelona. Que un interior, un torre interior. El estero de Vale, 10 céntimos el interior. que se hizo en Barcelona para una exposición filatélica es las pruebas de ese entero están hechas en papel de enteros de la República. Un momento, O sea que- barato. que es igual de raro. Vamos, igual de raro. Seguimos. Por ejemplo, hablando de variedades, un entero que tiene 18 variedades. Este es la más curiosa, la J que tiene, pequeña, pero después tiene que no se llega a ver. Pero la E se escribe, está en cursiva, la T de tarjeta, es que no está el entero puesto entero, la T de tarjeta parece una C porque no tiene el rabito final, la doble impresión de líneas, el escribe, la E es una C y además está deslineada, y la respuesta vemos cómo está ahí, la E y la S, las más pequeñas porque está así. O sea, hay mucho bonito, de eso es impresión defectuosa, estamos claros. Pues este también es muy raro. Bueno, yo pongo los que no figuran en los catálogos, por eso lo considero raro. La O de unión pequeña, eso no existe en el catálogo. Lo otro sí, puede existir, pero no existe tampoco en el catálogo, pero es un error de impresión. La O pequeña no es de impresión. Aquí vemos la R y la E de respuesta que están así en hueco. Es un error de la plancha, eso no es de impresión. Y arriba sí que es un error de impresión la dirección que está cortada en la impresión. Por otra parte, el entero ya es raro, circulado, de carrera Candy, a Uruguay con 5 centímetros. Y con vuelta. De la vuelta circulada muy raro. Vale. No estaba circulado a vuelta, no. Está pasando la vuelta para anularlo, pagando 5 céntimos. Pensé que estaba circulado la vuelta. Está pagando los 10 céntimos. Está pagando el recargo de tránsito marítimo con la vuelta. Este no estaba catalogado por Edifil, pero ya sí lo tiene en la nueva edición que ha hecho, ya sí lo tiene. El lado de lado más grande. Es una cosa curiosa cuando decimos que en el libro de Padilla el entero que tiene puesto es la variedad y no se había enterado que tenía esa variedad. No se lo hemos dicho, no lo había advertido. Fue Jorge que lo descubrió. Sí. Vemos aquí que hay un guión. Y este guión entre unión y postal se repite en varios enteros. Esto es una variedad que se repite en varios enteros de varios valores, no solamente en varios enteros de esta. Vemos aquí dónde está el guioncito. Independientemente de esto, lo que decía antes Alejandro, que la presión hace que la esquina del sello aparezca como terminada en cuña porque ha hecho más o menos presión o por desgaste, quizás, no sé. Alineamiento. Esto tampoco está estudiado. Vemos la altura del sello con el postal como en el de arriba, está un poquito más abajo y en el otro un poquito más arriba. Esto es de la composición de la plancha. Otro, por ejemplo, este también, muy curioso, ¿verdad? Y es lo que decía, una muestra ya tiene una variedad. ¿Cuál es el tipo? Vemos cómo la distancia que hay en una tarjeta y en la otra de postal es distinta.
No, seguro que hay muestras que no tienen esa variedad. Seguro. Hombre, Porque es que en la misma plancha, seguro Había que había, en aquella plancha de los 12 enteros o lo que sea, había de otra clase. Pues ese es el colmo. Ya está. Esto es lo que da por todo. Gracias. Os dejo mi dirección de email.